Ok, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, no importa a qué hora estés viendo este video. En esta ocasión, nuevamente el maestro Misael saludándote desde el fondo del corazón y transmitiendo desde el Cubil Felino en Jalco, Muljo, York, Veracruz, para todos ustedes, alumnos míos del grupo 502 de Bachilleres Joaquín Ramírez Cabañas en el municipio de Coatepec. Hoy es la presentación de la asignatura de economía y rápidamente vamos a ver pues el programa de estudios y platicar algunos conceptos. Bueno, la unidad 1 se llama los principios de economía y va a tratar de explicar los principios a través del análisis conceptuales, entender qué son los agentes económicos y cómo se relacionan entre sí para poder crear la producción y que podamos entender por qué es importante para la sociedad. Y lógicamente esto va a ayudarte a ti a convertirte en una persona un poco más crítica y que puedas entender las cosas que están ocurriendo a tu alrededor. ¿Cuáles son los objetos en los que nos vamos a centrar? Bueno, primero el concepto de economía, por qué es importante, cuál es su clasificación, y vamos a ver los conceptos de escasez y cómo se relaciona con economía y lo que son las necesidades económicas. Para que después podamos pasar a estudiar lo que son los agentes económicos. La familia o individuos, la empresa y por supuesto el Estado o gobierno. Para entender que los factores de producción juegan un papel muy importante. Los factores de producción son el tierra, el trabajo, la capital y yo agregaría un cuarto que es la habilidad empresarial. Bueno, en el bloque 2 o la unidad 2 vamos a ver cuáles son las principales aportaciones del pensamiento económico y vamos a ver y platicar acerca de las diferentes corrientes que existen para poder entender de forma crítica la forma en que ha ido evolucionando y cómo han ido cambiando las diferentes teorías y cómo se han aplicado en México. ¿Vale? Y por último, en el tercer... bueno, vamos a ver los contenidos, discúlpenme. Vamos a ver las primeras aportaciones del pensamiento. Lógicamente Aristóteles, Platón, Genofonte, los hebreos y algunos otros antiguos. Para que después vayamos a ver la escuela mercantilista, la fisiocracia y la escuela clásica. Y que después vayamos a las escuelas más modernas, que son la escuela marxista, la escuela keynesiana y la escuela neoclásica. ¿Sale? Ahora sí, el bloque 3. En el bloque 3 vamos a analizar la economía, pero desde el punto de vista social. Es decir, cómo se relacionan los comportamientos de los sectores productivos y qué hacen los agentes económicos y las posturas que existen en este contexto para poder ir formalizando lo que es la conciencia social. Y entonces, al entrar a este rollo, vamos a platicar de lo que es el mercado. Vamos a ver lo que es la ley de la oferta y la demanda, la ley de la oferta, la curva de la oferta, la curva de la demanda, lo que es la elasticidad, el equilibrio en el mercado y platicar que existen diferentes tipos de bienes y servicios, la clasificación de ellos, lo que es competencia perfecta, competencia imperfecta, monopolio y oligopolio. Y prácticamente con eso estaríamos terminando nuestro curso de economía. Pero, pues manos a la obra y ahora sí, chin chin, can can, por... Chin chin can can, voy por mí por todos mis amigos. Arrancamos, banda. Es el momento de ver una presentación muy rapidita de lo que es la economía. Por las razones que yo estuve preguntándoles, yo decía, bueno, ¿tú por qué escogiste esta área? Y ahora quiero completarte platicando esto, ¿no? Una serie de ideas que son las razones que te podrían motivar a ti a estudiar economía. Vamos a ir viendo las diapositivas. Razones para estudiar economía. Bueno, la primera, y que creo que es la más importante, es que la economía estudia ciertas actividades y ciertas cosas que nos afectan absolutamente a todos los individuos que vivimos en un territorio. Por ejemplo, ¿qué clases de trabajo existen? ¿Cuánto genera o cuánto reporta cada trabajo? ¿Y cuántas son las cosas que se pueden comprar hoy con dólares, con pesos, con euros, incluso con oro o plata? ¿Y cuántos tiempos o en cuánto afecta o qué es la inflación?
Esto es una verdadera interesante análisis para comenzar lo que es la economía. Otra cosa que podríamos preguntar es, ¿qué pasa cuando una persona no puede encontrar un trabajo adecuado? O es más, cuando una persona pasa un largo lapso de tiempo y no encuentra trabajo. Órale. Pues bueno, para eso vamos a tener que ver cómo influyen las decisiones de la política en la economía. Y vamos a ver cómo esto se va relacionando incluso con la administración, con la contabilidad, con la forma de gobernar y la forma de decidir. Porque entonces podríamos decir que analizar por qué el gobierno aumenta los impuestos para poder equilibrar lo que es un déficit. ¿Por qué algunas veces el gobierno apoya la construcción de escuelas, de hospitales, de calles y se posponen cosas que podrían mejorar la situación económica? Vamos a ver también que la automatización, esto ahora que las máquinas pueden hacer los trabajos de los seres humanos, y qué efectos tendrá sobre los trabajos y sobre el futuro de los trabajadores y los recursos que estos están percibiendo por realizar una actividad. El gobierno también es capaz de actuar contra los monopolios. ¿El gobierno podrá resolver los problemas laborales y sociales que existen actualmente? Estas preguntas son muy padres. ¿El gobierno aumentará los sueldos de los maestros universitarios, el de los maestros en general, de todos los puestos? ¿Qué financiamiento se utiliza para poder dar aumentos a los trabajadores? Es decir, ¿qué criterios son los que hacen que una persona o que un trabajador en un punto o en un puesto específico gane más que otro? ¿Sale? Y entonces podríamos ya completando esta serie de preguntas, ¿la economía con los negocios tendrá que ver? Que sería nuestra tercera idea. Oye, pues por supuesto que sí, porque las cotizaciones de acciones pues lógicamente van variando o cambiando todos los días, es decir, que el valor de las empresas cambia continuamente. ¿Existen en nuestro mercado situaciones para un tipo de cambio bancario? ¿Han escuchado cómo todos los días en las noticias nos dicen cuánto cuesta un dólar? Yo te pregunto, hoy estamos a 28 de septiembre, ¿tú sabes cuánto cuesta un dólar el día de hoy? ¿Cómo se explican que ahora existen dos divisas? Hay dólar, hay peso, hay euro y que se cotizan relativamente normal en nuestro mercado. ¿Y cuál es el efecto de que nuestro país incremente las exportaciones? Yo creo que otras cuestiones que podríamos relacionar con el estudio de la economía o del por qué quiero estudiar economía es el aumento de la población. A ver, ¿cómo que tú crees que el que haya más pobladores, más ciudadanos mexicanos, más ciudadanos en Coatepec, más ciudadanos en Veracruz, pueda generar problemas en los años venideros? ¿O aumentará el crecimiento económico al tener una mayor población? ¿Será necesario introducir métodos para que las familias puedan tener planeación familiar? ¿Cuánto nos afecta el incremento de la población? Estas preguntas están muy padres. Yo creo que otras de las cosas que nosotros podemos relacionar de la economía y que son importantes para nuestro país son las relacionadas con la comunidad. Los tratados de libre comercio, las cumbres mundiales y cómo esto nos va a afectar para poder luchar contra la desnutrición, el acceso a la salud, el analfabetismo, llegar a tener una mejor educación, poder garantizar el abastecimiento de agua, de drenaje, de desagüe, poderle decir a las personas que van a tener la oportunidad de acceder a un empleo, a una vivienda digna y por supuesto a poder disfrutar del medio ambiente. Les pido una disculpa si se escucha el fondo musical, es mi vecina y pues no hay nada que yo pueda hacer. Y creo que una vez que hemos platicado de todas estas preguntas, te puedo decir que estudiar economía son el objeto precisamente de este estudio. Entonces, creo que podríamos comenzar dando lo que es la definición de economía. Por supuesto que existen muchísimos autores y muchísimas personas que han tratado de definir la economía, pero hay una que a mí me parece la más adecuada, que dice así: la economía estudia la forma en que los hombres utilizan los recursos escasos
o limitados. Tierra, trabajo, bienes de capital como maquinaria, equipo y conocimientos técnicos. Para obtener distintos productos, trigo, carne, maíz, carreteras, yates, productos manufacturados, etcétera, y distribuirlos entre los miembros de una sociedad para su consumo. Rápidamente unas ideas importantes. A ver, la economía es la forma en la que los hombres utilizan recursos escasos. Cuando hay escasez significa que no hay. Para que pueda crear distintos productos, ahí voy a utilizar la palabra, para crear bienes y servicios, que tendremos que buscar la manera de poderlos repartir entre las personas de una sociedad para satisfacer necesidades. Esa es una bonita definición. Otros de los puntos de vista que nos permiten a nosotros entender por qué vale la pena estudiar economía es para aprender y mejorar una manera de pensar. Entender los conceptos de costo-oportunidad, costo de oportunidad, la marginalidad, la eficiencia de los mercados, incluso simplemente para entender lo que pasa en nuestra sociedad y entenderlos cómo a lo largo de la historia hemos cambiado como seres humanos. Y para entender los asuntos mundiales del sistema capitalista y del sistema socialista. ¿Sale? Otros puntos de por qué estudiar economía es para ser un ciudadano informado de lo que pasa en nuestro país, para entender qué es la inflación, qué pasa con la inflación, por qué la diferencia es sustancial entre una tasa de interés pasiva y una tasa de interés activa, qué pasa con el crecimiento económico, qué pasa con la distribución del ingreso en un país como México. ¿Sale? Y bueno, aquí podríamos decir que la economía va de la mano con los gobiernos y se puede decir que gracias a la economía se puede entender cómo operan las empresas y los gobiernos y cómo los individuos podamos tomar decisiones inteligentes y personales. Hay diferentes tipos de economía, tiene dos alcances. La economía se puede estudiar bajo dos aspectos, micro y macro. La microeconomía estudia la economía desde el punto de vista de los consumidores y de las empresas, es decir, que habla de temas como ingreso, producción, precios. Y la macroeconomía estudia como un todo, entonces se abordarán temas como renta nacional, Producto Interno Bruto, consumo nacional, la inversión nacional, exportaciones, importaciones, ahorro, pero lo vamos a ver más adelante, ¿sale? Algunos conceptos rápidos, creo que es el de costo de oportunidad. Se señaló que tú vas a poder tomar decisiones más inteligentes en el sentido de términos como el de costos de oportunidad. Costo de oportunidad lo podemos definir como el costo medido en términos de lo que uno deja de hacer por estar haciendo lo que estamos viviendo ahora. Entonces podríamos decir que decidiste hacer algo, el costo de oportunidad es a lo que renunciaste por esa actividad o por ese bien, ¿sale? Un ejemplo quizá un poco absurdo es que tienes dos refrescos, uno es de naranja y uno es de cola. Si yo escojo el de cola, renunciar al de naranja, ese sería mi costo de oportunidad. Y los podemos encontrar en las personas, en los negocios y en el gobierno. ¿Sale? El aspecto marginal, las personas generalmente tomamos decisiones marginales. Esto es cuando nuestra elección está basada en la comparación del costo y beneficio de lo que puede ser nuestra decisión final. Es decir, cuanto más se obtendrá al realizar ciertas actividades, implica un costo. ¿Sale? Esto sirve para tomar decisiones a la hora de que nosotros decidimos adquirir algo. Los factores de producción, vamos a ver algunos que son los recursos que intervienen en la creación de productos, bienes y servicios, y son los recursos naturales, los recursos humanos, los recursos capital y la capacidad empresarial o la habilidad para poder crear nuevos negocios. Y los factores de producción tienen un precio. El pago por la tierra se llama renta, el pago por los recursos humanos se llama salario y el pago por el uso del dinero se llama interés. ¿Sale? Hay algunos problemas en los que se centra el estudio de la economía, porque podríamos decir que la economía va a tratar de buscar la manera
en que podamos asignar o repartir los recursos disponibles. Esto quiere decir que habrá que usar o buscar la manera de poder utilizar los factores de producción. ¿Te acuerdas cuáles son los factores de producción? Tierra, trabajo, capital y habilidad empresarial, para que se produzcan las cosas que la gente necesita o desea. Y para lograrlo, la sociedad debe de responder una serie de preguntas. La primera, ¿en qué y en qué cantidades? ¿Qué bienes y servicios se deben de producir y en cuántas? ¿En qué cantidades, perdón? ¿Cuántas y cuáles mercancías se deben producir entre todas las posibilidades? Alimentos, ropa, trigo, maíz, bienes de consumo, bienes de capital. Ay, vaya que es un planteamiento. Luego tendremos que pensar en otra pregunta, que es el cómo. ¿Cómo se van a producir esos bienes y servicios? ¿Por quién y con qué medios? ¿Aplicándoles qué procedimiento o técnica? ¿Quién va a dedicarse a la producción pesquera y quiénes se van a dedicar a la agrícola o a la minera? ¿Qué es la producción industrial? ¿Se producirá electricidad a través de centrales hidroeléctricas o a través de centrales térmicas? ¿O existen otros medios técnicos para producir energía eléctrica? Y luego, ¿para quién se va a producir? Es decir, ¿quiénes son los que lo van a utilizar? ¿Quién lo va a consumir? Es decir, ¿cómo se va a distribuir el total de los productos entre todos los individuos y todas las familias? El qué, cómo y para quién en una economía, podríamos decir que se dice que es de libre empresa. El sistema de precios en el mercado se va a determinar por la cantidad que se deben producir, cómo producir y para quién producir. Como yo les decía, el principio normativo de lo que es la economía es la escasez. El problema es que no podemos producir para todos. Producir siempre tiene un problema. Los recursos que nos permiten crear nuevos productos y nuevos servicios son limitados. No se pueden producir cantidades infinitas de cada producto. Ojo, esto quiere decir que no se pueden satisfacer todas las necesidades de los seres humanos. Entonces, tendremos que buscar la manera de cómo repartir esos recursos escasos. Y entonces podríamos definir a la escasez como una situación en la que los recursos disponibles son insuficientes para satisfacer las necesidades de todos los individuos. En los tipos de sistemas económicos o los tipos de economías podemos hablar de que hay una economía tradicional, una economía dirigida, una economía de mercado, una economía de propiedad privada o mixta. Y luego, pues cada mercado tiene sus propias características, ¿no? El de propiedad privada, derecho a ser dueños de los medios de producción, el deseo de obtener utilidades, y la propiedad privada brinda a las personas el incentivo de usar esa propiedad para producir nuevos bienes que se pueden vender para generar utilidades. El sistema de libre empresa se caracteriza porque hay propiedad privada. Existe un sistema de precios. Este sistema responde a las preguntas de quién, cómo y para quién, como lo vimos hace rato. Hay competencia, quiere decir que hay otros compradores y hay otros vendedores que competimos para que podamos tener productos de calidad a precios más bajos. Y que normalmente estamos informados del precio del producto de cada persona. ¿Sale? ¿Qué papel de las utilidades y otros incentivos económicos? El deseo de maximizar las ganancias debe ser el principal incentivo económico en las economías de mercado. ¿Qué son las utilidades? Híjole, aquí ya vamos a hablar de algo que se llama el flujo circular de la economía. El flujo circular de la economía entre consumidores y empresas, y que de alguna forma también participa el gobierno, nos dice la manera en la que se reparten los recursos, el dinero, bienes y servicios entre el gobierno, consumidores y empresas. ¿Sale? Para terminar, vamos a ver rápidamente 10 principios de la economía y a ti te voy a encargar una tarea al final. Primer principio, los individuos siempre enfrentamos disyuntivas, es decir, alternativas, tenemos que escoger. Tenemos que entender que si algo quieres, hay que pagar el precio por obtener eso que quieres.
El ser humano estamos siempre viendo diferentes opciones para escoger. La sociedad también se enfrenta a disyuntivas entre la eficiencia y la equidad. La eficiencia significa que la sociedad está sacando el mayor provecho posible de los recursos escasos. Y la equidad significa que se están distribuyendo equitativamente los beneficios de esos recursos entre sus miembros. ¿Sale? El segundo principio dice que el costo de una cosa es a lo que hemos renunciado para conseguirla. Ya lo vimos cuando hablamos del costo de oportunidad. El tercer principio es que las personas racionales pensamos en términos marginales. Cambios marginales significa pequeños ajustes adicionales a un cambio de acción. Una persona toma acción racional solo si el beneficio marginal es superior al costo. ¿Sale? Cuarto principio. Los individuos responden a los incentivos. Como los individuos toman decisiones comparando costos y beneficios, su conducta se puede modificar y cambiar. Los papeles fundamentales que desempeñan los incentivos pueden ir a la conducta, es decir, algo que hace que modifique lo que querías realizar. Quinto principio, el comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. El comercio permite a cada persona especializarse en una actividad que realice, ya sea cultivar o incluso construir viviendas. Comerciando con otras personas se pueden comprar otros bienes y otros servicios a un costo más bajo. El sexto principio, los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. En una economía de mercado, las decisiones central son sustituidas por las decisiones de millones de empresas y de hogares. Las empresas deciden a quién van a contratar y qué es lo que van a producir. Los hogares deciden a qué empresa van a ir a trabajar o incluso a quién le van a comprar. Estas empresas y hogares interactúan y de esa manera se determinan los precios e incluso los intereses personales de un grupo de personas. Séptimo principio, el Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado. En algunos momentos extraordinarios el Estado podrá modificar el mercado. Octavo principio, el nivel de la vida de un país depende de la capacidad para producir bienes y servicios. Noveno principio, los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Décimo principio, la sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Pero la única tarea que te quiero pedir para esta semana es que por favor intentes dibujar en tu libreta y le tomes una fotografía precisamente a este esquema del flujo circular de la renta. Si puedes, haz este esquema del flujo circular de la renta y escribe en un pequeño párrafo cómo crees o qué es lo que entiendes de la relación de este esquema. Me despido con mucho cariño, espero que esto vaya tomando forma y que poco a poco nos vayamos habituando a esta nueva normalidad. Cuídate mucho, protégete y un buen consejo te doy porque tu buen amigo el maestro Misa soy. Por favor, chicos, dedica un poco de tiempo para tus estudios. Créeme que al final del camino habrá valido la pena. Cuídate, que estés muy bien y nos vemos pronto.